Aquí están, por ejemplo, los exámenes auxiliares. Les decía que la reacción inflamatoria en heces para algunos es más de 10 leucocitos por campo y para otros es más de 20 leucocitos por campo. ¿Ok? Los dos son válidos. Coprocultivo, como les dije, si este sale positivo, pues nuestro siguiente paso es el coprocultivo. Hemograma, procalcitonina, PCR, dependerán de cómo veamos al paciente. La bioquímica, lo que sí o sí debe incluir son los electrolitos, porque recuerden que es nuestro parámetro de ver si están con deshidratación o no, sobre todo si son muy chiquitos, como ustedes bien me dijeron, la hipernatrémica. Un examen de orina definitivamente también para verificar que además no haya una infección urinaria, para verificar que todo esté bien en orina, o de repente que no haya definitivamente eh, de repente un riesgo de un síndrome urémico hemolítico, ¿ok? Es válido. Cetonas ocurren por deshidratación en la orina, muy bien, efectivamente. Entonces puedo encontrar cetonas y estas hablarme de deshidratación en orina, perfecto, también es importante. ¿Ok? Entonces eso es importante. Sí, la norma técnica del 2017 decía 50 leucocitos por campo. Ya tenemos nuevas normas técnicas, así que el valor ahora es distinto, ¿ok? Muy bien. Cuando hay alteración electrolítica se corregirá. Dependerá, hipersodio, calium, dependerá de qué electrolito está alterado, ¿ok? Muy bien. El antígeno de rotavirus es el que ustedes me hablaban, que se hace en heces. Sí, es válido. También se hace adenovirus en heces, así que también es válido. No indispensable, ojo. Muy bien. El tratamiento básicamente es hidratar al paciente, salvo que yo esté seguro que es disentérico, ¿correcto? No le tengo que dar jugos, porque eso empeora la diarrea. Tampoco tengo que excederme en fibra, porque eso empeora la diarrea. No bebidas deportivas, esto es muy importante. Y aunque no sea tan importante para el examen, para mí es muy importante para su práctica clínica. No les digan a los niños que pueden tomar Gatorade o Esporade, eso no es real. Tienen demasiado azúcar esas bebidas y prolongan la diarrea. ¿Ok? Probióticos. ¿Válidos o no válidos? Sí, son válidos. Principalmente, lo que tenemos que vigilar aquí en los probióticos es Saccharomyces boulardii y Lactobacillus clausi. Enterogermini floratii, ¿ok? Eso es un probiótico. Luego, los sueros de rehidratación oral, por cierto, también tienen nombres, en general cualquiera, ¿no? Pedialyte, Frutiflex, Electroral, pero de niños, ¿ok? El Gatorade y el Esporade no son bebidas de niños, ¿correcto? Zinc, les mencionaba ayer en la última parte de la clase que está muy de moda, y es verdad, ¿ok? ¿Por qué? Porque también reepiteliza el intestino, o sea, reepiteliza la mucosa intestinal. Válido, ¿correcto? Y el ondansetron, que durante años existe en las guías, pero no existe en nuestros hospitales, o no en todos al menos. Definitivamente también son válidos. ¿Por qué? Porque nosotros, para calmarle las náuseas o los vómitos a un niño, deberíamos usar ondansetron antes que el Gravol, porque se supone que estoy vigilando el estado de conciencia y el Gravol me lo duerme, ¿correcto? O el dimenhidrinato, como lo quieran llamar. En cambio, el ondansetron, los estudios nos han evidenciado que previene las hospitalizaciones. ¿Ok? La mayoría de las diarreas se autolimita. ¿Debemos restringir las verduras? Me preguntan. No, no es lo ideal restringir las verduras, pero les puedo decir que las frutas y las verduras se las den mejor cocidas, porque pierden un poco la fibra. ¿Ok? Oh my God, ya son 5:30. Ok, ahorita terminamos con diarrea. Y ahí hacemos una pausa. Me preguntan cómo administrar los probióticos. Habitualmente, el Saccharomyces boulardii se da mañana y noche, Floratil, y el Lactobacillus clausi también, o se puede dar incluso cada 8 horas, sin problemas. Eso dice debajo de Saccharomyces boulardii, Lactobacillus clausi. Los antidiarreicos de ninguna manera están recomendados, ninguno, salvo para niños y casos muy especiales, ¿ok? El zinc, ahorita mencionamos también,
definitivamente la dosis. Y bien. Prohibida la loperamida, prohibido cualquier racecadotril, prohibido cualquier antidiarreico. Eso no se usa en niños, ¿ok? Muy bien. Vamos a cerrar diarrea y luego vamos al break, ¿ok? Muy bien. Primero, ustedes tienen que saber cuánta sed tiene el niño, porque eso les habla de una deshidratación, y cuánto orina, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué tenemos que observar? Cómo luce el niño. Como bien les dije, me faltaban en los datos los ojos, o sea, las ojeras que ustedes vean, si se ven deshidratados o no. Van a sacar la lengua y ustedes van a ver que de repente tiene la lengua saburralo, que está seca, y si está respirando mal, si tiene mal patrón respiratorio, ya es un niño que luce mal. El signo del pliegue es casi el último en aparecer, ¿ok? Por lo tanto, si ustedes se encuentran el signo del pliegue, corran, porque ya el niño está muy mal. La fontanela, evidentemente el peor signo es que ustedes se encuentren la fontanela hundida. Eso también es un signo de terror, ¿ok? Y el pulso, como les dije, inicialmente la frecuencia cardíaca se eleva y finalmente la frecuencia cardíaca disminuye y eso ya es un riesgo. Eso ya les debe poner a ustedes en alerta, ¿correcto? El plan A, el plan B y el plan C, que los vamos a ver en la siguiente diapositiva, tienen que ver, una vez más, con manejar la diarrea leve, la diarrea moderada y la diarrea severa. Pero entre el plan B y el plan C, existe un ítem que está incluido en la norma técnica también, que trata de evitar la reposición vía oral, que es lo que se debe priorizar en el plan A y el plan B, a la reposición endovenosa, que es la que ocurre en el plan C. Y la forma de evitarlo es colocando una sonda nasogástrica. Ojo, es lo que dice la norma técnica. Yo les pregunto si eso sería fácil hacerlo para su mamá. No se preocupe, señora, no le voy a poner una vía, le voy a poner una sonda y por ahí lo hidrato. Probablemente eso no sucede en la vida real, pero está descrito y a esto se le llama gastrosclisis. Correcto. Muy bien. Las indicaciones, hay muchos vómitos, no los puedo controlar. El niño no toma la solución salina porque no le gusta, porque la vomita, porque tiene náuseas por 1000 razones, pero no la toma. Y no tengo una mamá acompañante que le esté administrando. Bueno, si no sucede esto, le pongo la sonda y administro la hidratación. ¿Cómo administro? Número 1, el suero de rehidratación oral, que es lo que idealmente voy a administrar. Tengan en cuenta que el suero de rehidratación oral tiene un componente importante y uno de esos componentes importantes es disminuir severamente la cantidad de glucosa porque en niños la glucosa estimula la diarrea. Repito, por eso no sirve Gatorade y Esporate. Miren la cantidad que tenían antes de glucosa y la cantidad que tenían de glucosa alta, ¿ok? Y cómo se tuvo que estandarizar a lo que ya se usa actualmente en la Organización Mundial de la Salud desde el año 2002, ¿ok? Tenemos que tener un porcentaje importante de sodio, un porcentaje importante de potasio, que ese sí es el mismo en casi todas las bebidas que se usan, también para reponer, ¿ok? Pero la osmolaridad también ha recibido variaciones y la que esté más cerca de 240 es aquella que sea la realmente óptima, ¿correcto? Muy bien, de la misma manera, lo que quiero en esta diapositiva es que ustedes vean cómo la Coca-Cola, los Aquarius, el Gatorade o el zumo de manzana, que es el jugo de manzana, llegan a tener las cantidades de glucosa más altas que se puedan imaginar. ¿Correcto? Es por eso que no funcionan. ¿Listo? Ninguna se va a asemejar jamás al suero de rehidratación oral. Por eso no sirve. Ese es mi objetivo de esta diapositiva, que vean que no sirve. Bien, entonces el manejo del plan A, el plan B y el plan C casi siempre va a ser dependiendo de la hidratación que yo tenga que dar. El plan A es prácticamente un plan preventivo, ¿correcto? Este plan preventivo tiene que hacer que yo le explique a la mamá cómo usarlo. ¿Listo?
Sí, pero es 43 milimoles de glucosa el cuadro, ¿ok? Así que sí, es 43, pero igual es alto y no es lo ideal, ¿ok? Muy bien. Les estaba explicando que en el plan A nosotros tenemos que buscar prevención. Entonces tenemos que educar a la mamá, ¿sí? ¿Cuánto se le ofrece a la mamá en el plan A o cuánto le tenemos que explicar que le tiene que dar a su niño? 10 mililitros por kilo de sales de rehidratación oral. Tenemos que explicarle que eso debe ser después de cada deposición líquida o después de cada vómito y le tenemos que explicar que evidentemente no es inmediatamente, ¿cierto? Si yo consigo que la mamá entienda eso, puedo mandarlo a casa. Si no consigo eso, paso al plan B. El plan B es un tratamiento que debe darse en las unidades de rehidratación oral, que no existen en todos los hospitales. La tiene el Hospital del Niño, la tiene San Bartolomé, creo que también la tiene Cayetano, pero definitivamente va a depender de cómo yo vea a la mamá adherente o no al tratamiento que le estoy dando, ¿sí? Aquí daré suero a 20 mililitros por kilo. Siempre se ofrece cada 20 o 30 minutos hasta que yo vea al paciente hidratado, ¿correcto? Si funciona, le digo a la mamá cómo lo hice y que regrese a su casa con las mismas indicaciones que le di en el plan A. Aquí al medio está la gastrosclisis que ya les expliqué y luego pasamos al plan C. Si he pasado al plan C es porque todo lo demás fracasó. Por lo tanto, el plan C es una hidratación endovenosa, ¿correcto? Esta hidratación endovenosa, que puede ser una deshidratación grave con shock o sin shock, significa que fracasó mi vía oral, ¿sí? Igual yo administro solución fisiológica a 20 mililitros por kilo, pero eso es en un paciente con shock. Ojo, lo voy a escribir un poco más claro. Imagínense que estoy con un paciente con deshidratación severa. Esto, por supuesto, es un tratamiento endovenoso y es un tratamiento hospitalizado, ¿correcto? Entonces, tengo una deshidratación severa sin shock y una deshidratación severa con shock, ¿correcto? Si es una deshidratación severa sin shock, yo tengo que conseguir administrarle al paciente un volumen aproximado de 100 mililitros por kilo, ¿sí? Por cierto, seguramente aquí yo voy a conseguir administrar de 30 a 50 mililitros por kilo en total, probablemente al día, o por vez, ¿sí? Eso va a depender de cómo los maneja. Sí, el suero de rehidratación oral es horrible. El Pedialyte es el que mejor funciona, sin ánimos de hacer cherry. En el plan B seguramente voy a llegar a un volumen de 50 a 100 mililitros por kilo. Y en el plan C tengo que llegar a 100 mililitros por kilo, ¿ok? Pero si mi paciente tiene shock, lo primero que tengo que hacer es colocar un bolo endovenoso de solución fisiológica, que es lo que dice aquí. A esto se refiere. Y ahí el bolo se administra a 20 cc o a 20 mililitros por kilo, ¿correcto? Pero si el paciente es cardiópata o nefrópata, ustedes saben que la mitad, no a 20, sino a 10. Y después de ese bolo, yo tengo que administrar este volumen, o sea, los 100 mililitros por kilo, los tengo que dividir en 3 horas. Primera hora, segunda hora y tercera hora. En la primera hora voy a administrar el 50% del volumen y en las siguientes el 25%. Ejemplo, en la primera, imagínense que mi paciente pesa 10 kilos, ¿ok? Entonces me va a salir 1000, ¿cierto? Si es así, la mitad, o sea 500, se tiene que administrar en la primera hora
Y luego 250 y 250 se administrará en la segunda y en la tercera hora. ¿Sí? Sí, es al día. Los 50 a 100 que ustedes mencionan del plan B, en este caso hablando del plan C, es al día. ¿Ok? Pero no se cuenta el bolo. Ojo, nunca se cuenta el bolo. ¿Listo? Muy bien. Otra cosa importante es que no se olviden que el bolo se administra máximo en 30 minutos. Si no, no es bolo. ¿Ok? Eso de ponerlo en bombas no es funcional. Después de esas 3 horas, pasa a la hidratación normal de cómo hidratar a un niño, ¿ok? Máximo se administran 3 bolos, pero ya después del segundo bolo tienen que llamar al pediatra intensivista, ¿ok? Siempre en el plan C el tratamiento es endovenoso, sea con shock o sea sin shock, pero el tratamiento es endovenoso, exactamente. Luego de estas 3 horas se administra la forma de Holiday Segar, ¿ok? Si el niño no tiene vía o no le pueden colocar, intraósea, punto, pero tiene que hidratarse. Muy bien. Acá está la dosis de zinc. El zinc se administra 20 miligramos al día en mayores de 6 meses y 10 miligramos al día en menores de 6 meses durante 10 a 14 días. ¿Ok? A ver, no. Me están preguntando si sin shock solo van los 100 mililitros por kilo sin Holiday Segar. Recuerden que los 100 mililitros por kilo se van a colocar en las 3 primeras horas, pero de ahí en adelante va Holiday Segar, haya shock o no, ¿ok? El shock solamente diferencia a la posibilidad de colocar un bolo endovenoso, nada más. Ya. Me preguntan cuál es la fórmula de Holiday Segar. Vamos a ver si la ponemos por aquí. Holiday Segar es una fórmula, la van a encontrar en internet. No es muy difícil de encontrar, tampoco de verificar. Vamos a colocarla por aquí rápidamente para irnos a la pausa. Exacto, Holiday Segar es el volumen de mantenimiento. Holiday Segar se refiere a que por los 10 primeros kilos de un niño se administra 10, vamos a escribirlo a ver si lo hacemos un poquito más claro. 10 primeros kilos, yo administro 100 cc por cada kilo. Por los segundos, por los 10 segundos, kilos, administro 50 cc por cada kilo. Y luego son 20 cc por kilo por cada kilo extra. ¿Ok? Holiday Segar es para todo aquel niño que yo necesite iniciar una hidratación endovenosa de mantenimiento. ¿Ok? Y como la única fórmula, mejor dicho, en el único plan en el que administro mantenimiento es en los niños con el plan C, pues este es el único momento en el que lo voy a usar. Sobre cuál es mejor Holiday Segar o superficie corporal, hay mucha literatura. Yo creo que para hidratación estamos bien con Holiday Segar. No, ya no existe una diferencia entre edad. La deshidratación ahora se maneja de manera estándar. 100 cc por kilo, tenga la edad que tenga, en bolo, si acaso tiene shock, y si no tiene shock, 100 cc por kilo, igual en las 3 primeras horas, se divide como les he mencionado, y luego pasa al volumen de mantenimiento. Muy bien. No racecadotrilo, no loperamida, no metoclopramida, no domperidona. No es lo ideal, ¿ok? No he colocado que el antibiótico sea en plan A. Esta columna es aparte, el signo es en plan B. Lo que les estoy explicando en esta columna es que definitivamente el antibiótico dependerá de la bacteria o del germen, que es lo que ya les expliqué. El zinc sí es factible para todas las diarreas, para todas. Y los probióticos, como les dije, hay 2 que son válidos y se pueden administrar hasta 15 días. ¿Ok? Así que es importante mencionarlo de esa manera. ¿Sí? Solamente les coloco porque en las preguntas lo que viene es si es válido usar zinc, si es válido usar probióticos, si tiene evidencia. La respuesta es sí. ¿Ok?
A ver, me están preguntando también si es una diarrea con shock, son 20 cc en bolo y luego 100 cc por kilo, y si no es con shock, pues son 100 cc por kilo, correcto. Holiday Segar es después de que acabamos las 3 primeras horas en los chicos deshidratados, correcto. ¿Cómo se da el zinc? Como lo leen allí. Holiday Segar funciona para todo niño en el que quieras hidratar allí en una hidratación endovenosa. Funciona para cualquier niño que quieras hidratar. La única presentación de zinc que viene en nuestro país es de jarabe. Solo existe como Fort Zinc. Ya les dije que se pueden dar más de 2 bolos, pero necesitan ya tener la presencia del intensivo pediatra. No es recomendable dar más de 3 bolos. No se descuenta para el volumen de mantenimiento ni el bolo ni la reposición de las 3 primeras horas. No se descuenta. La gastrosclisis se usa cuando ya usé el plan B, no funciona y quiero evitar pasar al plan C, ¿correcto? Efectivamente, dije que no tiorfan, que es el rasecado trilo, ¿no? No es una condición sine qua non administrar los probióticos, pero sí es recomendable, han demostrado mejoría solo esos 2 que les he mencionado. Sí, la enterogermina es el Lactobacillus clausi. Como les mencioné, chicos, en el plan C, si el niño es nefrópata o cardiópata y tiene shock, el bolo es lo único diferente. No es 20 por kilo, sino es 10 por kilo. Es la única diferencia, y sí lo dije. Les repito, lo que yo les estoy colocando ahorita es cómo se administra ahora la hidratación, y la hidratación se administra como hidratación rápida. Eso es en 3 horas. Antes lo dividían en más, efectivamente, ya no aplica. El Biogaia también funciona, es bastante bueno, pero está mejor demostrado en cólico de lactante, por eso es que no lo he colocado aquí. Ese es Reuteri. El volumen del plan A y el plan B se puede administrar en 4 horas y luego otra vez en 4 horas y luego otra vez en 4 horas. No hay ningún problema, no se van a exceder porque el niño orina y el niño va a seguir teniendo diarrea. No hay ninguna contraindicación para los probióticos, excepto niños con cáncer, ellos no usan probióticos. En caso de náuseas, vómitos, repito, la idea es darles ondansetrón, pero lamentablemente no hay ondansetrón para venta libre. No, ese dato ahí está errado porque está colocado en otro valor. La Coca-Cola tiene evidentemente mayor azúcar al suero de rehidratación oral. Muy bien. Ok, chicos. Hasta mejoría clínica y luego continúan con su reposición. Nada más. A ver, veo muchas veces la misma pregunta. No sé si no les está quedando claro. Solamente quiero que les quede claro y con esto cierro, ¿ok? Deshidratación severa, plan C. Tengo 2 opciones, que mi paciente esté hipotenso o que no esté hipotenso. Por lo tanto, o tiene shock o no tiene shock. Si no tiene shock es porque no está hipotenso. No tiene shock, entonces administro 100 mililitros por kilo, los administro en 3 horas, como lo ven allí, y listo. Puedo después empezarle Holiday Segar si lo voy a mantener todavía con hidratación. En cambio, si mi paciente tiene shock, o sea, está hipotenso,
Le coloco un bolo de 20 mililitros por kilo, pero si es cardiópata o nefrópata, el bolo es de 10 mililitros por kilo. ¿Con qué? Con una solución fisiológica, o sea, cloruro de sodio. Y luego le administro los 100 mililitros por kilo, igual en las 3 primeras horas. Acabo eso y le administro Holiday Segar, ¿correcto? Muy bien. Y me preguntan si para los 6 meses es lactancia. Sí, claro. Es el suero más la lactancia, no dejan de lactar nunca. Repito, chicos, el bolo es 2 a 3 bolos máximo, ¿ok? No se deben administrar más de 3 bolos. Muy bien, chicos, vamos a hacer la pausa porque si no se nos va a seguir pasando la hora y siento que estamos dando vueltas en las mismas preguntas. Solamente para responder la última pregunta de su compañero, no importa si se pasan de volumen. Lo que no debe pasar es que falte volumen, ¿ok?